serie que estamos ahorita llevando en el Evangelio de Marcos. Los que no han estado al pendiente de las predicaciones, estamos llevando a cabo una serie con referencia a estos días de Semana Santa que se están viviendo, y estamos a la luz de las Escrituras viendo tanto el preámbulo de todo lo que sucedió antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como ya en el trayecto de ahorita estamos viendo ya desde que llegó nuestro Señor Jesús a Jerusalén, sabiendo que en esa entrada triunfal a Jerusalén, pues era donde ya se estaba cumpliendo la profecía, donde se estaba cumpliendo ese hermoso regalo que nuestro Señor Jesucristo tenía para todos nosotros, el regalo de la salvación, el regalo del sacrificio del Cordero que iba a ser inmolado por todos nosotros. Entonces, como se los dije cuando empezamos esta serie, cuando uno empieza a tocar estos temas, estamos entrando a Tierra Santa, estamos entrando en los momentos bíblicos más solemnes que podemos hallar en cualquier lugar de la Escritura, porque toda la Biblia es importantísima, toda la Biblia es solemne, toda la Biblia es palabra de vida eterna. Sin embargo, en estas páginas que estamos leyendo, estamos viendo la culminación de todo lo que está escrito en la Biblia, porque desde el Antiguo Testamento, desde que se empezó a escribir el Génesis, desde que se escribió todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley de todos los judíos, del pueblo de Dios, desde ahí se empezó a hablar de este evento que es el que se está celebrando en estas épocas de Semana Santa, y que cada uno de nosotros, a la luz de las Escrituras, estamos viendo una manera totalmente bíblica de cómo es que realmente fueron todas estas situaciones que nuestro Señor Jesucristo vivió, y todas las situaciones que los apóstoles vivieron con el Mesías. Entonces, ahorita vamos a proseguir con el capítulo 12, Marcos 12, y nuestro mensaje del día de hoy tiene por título el menosprecio del Cristo. Y recuerden algo, amados, que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nunca debemos de estar pensando en que esa palabra sería perfectamente bien aplicada para algún vecino, para algún amigo, para alguna persona. Siempre la palabra de Dios, el Señor quiere hacerla personal. Todo lo que en este momento nosotros vamos a escuchar, yo sé que es muy fácil que juzguemos sobre todo a los fariseos, a los romanos, a todas aquellas personas que hicieron un daño en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo, un daño contra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos perfectamente bien que nuestro Señor Jesús, Él era 100% hombre y también 100% Dios. Entonces, en esa humanidad que nuestro Señor Jesucristo tenía en esos momentos, aquellos hombres, aquellos judíos, aquellos fariseos, hicieron una serie de cosas que cada uno de nosotros podríamos juzgarlas. Pero creo que el Señor no quiere que estas anécdotas que vamos a estar escuchando sean para estar juzgando a una serie de personas que desafortunadamente muchas veces son igual a ti y a mí. Son seres humanos que precisamente por esa naturaleza caída llegaron a hacer todas las tonterías, por así decirlo, todas las barrabasadas, como hace 8 días lo estábamos comentando. Una barrabasada es hacer lo bueno pensando que es malo. Viene de Barrabás, de que empezaron a gritar de que suelten a Barrabás y
y que crucifiquen a Jesucristo. Eso es una barrabasada, es una manera teológica de ver lo que es contrario a la verdad. Entonces, aquí todo lo que vamos a estar experimentando a través de las Escrituras es para que nosotros consideremos cómo todas esas fallas que los fariseos y que en la actualidad los legalistas, los religiosos llevan a cabo, es porque también tú y yo hemos llegado a pasar por esa situación. Entonces el Señor el día de hoy nos va a hablar y hay que tener nuestros oídos muy abiertos, nuestro entendimiento, nuestra comprensión, sabiendo que Dios te quiere hablar a ti y a mí. Aunque yo sea el predicador, a mí es una de las personas a las que más le habla el Señor cuando yo predico. Entonces este mensaje es para cada uno de nosotros, tomándolo de una manera totalmente personal. Amén. Y dice aquí en esta cita, Marcos 12:1 en adelante, incluso hay un subtítulo que dice los labradores malvados. En la Reina Valera 1960 está subtitulada, aparece ese subtítulo. Y dice así: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó del vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos, matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándolo, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura han leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Vamos a hacer una pausa en esta cita para que cada uno de nosotros vayamos analizando. ¿Está alguien podría poner las citas de colores, por favor? Analizando algo que aquí acabamos de ver cada uno de nosotros. La palabra empezó diciendo que les hablaba Jesús por parábolas. Una parábola es un mensaje que se da de la vida natural que estamos viviendo para que sea interpretada en el mundo espiritual. Cuando nuestro Señor Jesucristo les está hablando de esta escena que sucede con la viña, por eso al final de esta cita habla de que cada uno de ellos estaban molestos por lo que Jesús estaba hablando, porque si recuerdan, la semana pasada en Marcos 11 vimos que con quien estaba hablando era con los fariseos, era con los saduceos, era con todos aquellos religiosos que precisamente habían llevado a cabo una vida muy parecida a la de estos labradores.
Una vida en la cual a ellos simplemente se les había encomendado el que por medio del pueblo de Israel pudiera llegar a ser salva todo el mundo, todo el universo, todas las naciones. Sin embargo, ellos se habían sentido, los judíos se habían sentido como dueños, se sentían tan dueños de las sagradas escrituras que ellos las manipulaban y hacían lo que querían con las escrituras. De tal manera que de 10 mandamientos que nuestro Dios les había dejado, ellos se encargaron de llevar a cabo otros 590 mandamientos más, o más, eran 600 y tantos mandamientos los que ellos llevaban a cabo. Cuando que todos aquellos mandamientos que ellos iban formando con doctrinas de hombre, pues iban dejando a un lado completamente la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de Dios. Entonces, ellos, así como estos labradores, habían ido manoseando las escrituras, habían ido manipulando a las personas por medio de lo que, según ellos, conocían más que la demás gente. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que les empieza a hablar esta parábola, fue algo que directamente le llegó al corazón de todos aquellos fariseos. Y como la mayoría de ellos no les gustaba que fueran confrontados, pues no se arrepentían. Sin embargo, sabemos en el trayecto de las Escrituras que precisamente la iglesia empezó a ser formada por judíos arrepentidos. Porque hay gente que luego piensa que los judíos fueron totalmente desechados, y eso es una mentira. No fueron desechados. Desgraciadamente la mayoría sí, pero no todos, simplemente los apóstoles eran judíos. Entonces, por medio de los apóstoles fue que se empezó a llegar a los gentiles, y por medio de esas predicaciones que tú y yo ahora podemos conocer al Cristo. Pero entonces estamos viendo esa situación. En Juan 1:11, no vayamos a la cita, creo que todos conocemos Juan 1:11, donde dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí estamos viendo precisamente que esta parábola se convirtió en una profecía. Esta parábola fue una parábola profética que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a todas las personas que en ese momento estaban siendo expuestas a la confrontación de nuestro Señor Jesús. Y se cumplió. Efectivamente, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que como estaba totalmente profetizado, personas del occidente, hablando de nosotros somos esas personas del occidente de las que hablaba la palabra, iban a tener la oportunidad de ser adoptados por Dios. De tal manera que ahora la simiente de Abraham no es el pueblo judío, no es el pueblo de Israel. La simiente de Abraham es todo aquel que haya rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron les dio potestad, o sea, les dio ya la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice algo bien claro: a los que le recibieron, no como esas doctrinas universalistas que también andan hablando de que todos somos hijos de Dios. No, eso es una mentira del diablo, hermanos. No todos el mundo son hijos de Dios. A los que recibieron a Jesucristo en su vida, a esos se les dio la potestad quiere decir autoridad, se les dio la autoridad, la autorización de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos que rendimos nuestra vida, nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí es donde se cumple esa parábola profética que nuestro Señor Jesucristo le dijo a cada uno de ellos. Pero aquí precisamente vemos que todo esto que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo es porque todos aquellos labradores tuvieron un menosprecio por el dueño de la viña.
O sea, aquí el dueño de la viña es la figura del Padre, de Jehová, Jehová de los ejércitos. Aquí esa es la figura del dueño de la viña. Y la figura del hijo que mandó y lo mataron es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí todo esto que Él les está hablando, precisamente por eso nuestro mensaje es el menosprecio del Cristo. Porque así como ellos menospreciaron al Cristo, ahora nosotros podemos ver a nuestro alrededor, podemos voltear y ver a nuestros primos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos que menosprecian a Cristo. Vemos desgraciadamente cómo de la misma manera que en su momento los apóstoles lo hicieron con todos aquellos que fueron evangelizados, nosotros llegamos a nuestra familia, llegamos con nuestros conocidos y les hablamos de Cristo. Les hablamos de que hay una iglesia en donde se predica la palabra de Dios. Les hablamos de que estamos llevando a cabo lo que en las Sagradas Escrituras nos dice que nos llevará a la salvación, que nos dará la vida eterna. ¿Y qué pasa? Que muchos dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. Y eso es un menosprecio no a ti ni a mí, es un menosprecio al Cristo. De la misma manera que a los suyos fue y los suyos no le recibieron, así de esa misma manera nosotros llegamos en representación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en representación del mismo Cristo, porque en el momento en que nosotros nos convertimos en cristianos, en hijos de Dios, como lo hemos estado predicando, formamos parte de su cuerpo. Entonces, como parte del cuerpo de Cristo, venimos, hablamos la palabra del Señor y vamos en representación del Cristo. Pero muchas veces nos rechazan. Y al rechazarnos, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede, amados? Que muchas veces, nosotros sin darnos cuenta, hacemos también lo mismo. Muchas veces, sin darnos cuenta, en el momento en que no acudimos al llamado que Dios nos hace, porque el hecho de venir aquí a la congregación, ese es un llamado que Dios nos hace. No es porque el pastor puso un recadito en el WhatsApp o porque esto, no, amados. Ustedes saben perfectamente bien que el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer, por la buena voluntad, no del pastor, por la buena voluntad de Dios. Él es el que produce en nosotros esa necesidad de venir a su casa, de venir a la Biblia, de cantarle alabanzas, de hacer devocionales, de venir al instituto bíblico. Es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros también menospreciamos a Cristo. ¿Por qué? Porque decimos, hay otra cosa más importante que tengo que hacer. Esto lo voy a hacer si me sobra tiempo, pero si tengo otra situación que se me atravesó, cualquiera que sea, a eso se le dará mayor importancia, prioridad, y eso es menospreciar a Cristo. Precisamente como se los dije, es muy fácil que ahorita nosotros empecemos a criticar todo lo que los fariseos en ese entonces estaban haciendo. Pero el Señor quiere hablarnos, amados, a ti y a mí, quiere hablarnos en nuestro corazón, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viendo claramente las señales de todo lo que está sucediendo, y sin embargo, muchas veces, precisamente como lo dice en el libro de los Hebreos, dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre, y sobre todo cuando se dan cuenta de que el día está cerca. Entonces es cuando más debemos de exhortar a nuestro corazón, de exhortar a nuestra mente, de exhortar a nuestros pies, para ir en donde el Cristo, para ir en donde se reúne el cuerpo de Cristo, para ir en donde la palabra de Dios está siendo expuesta para la alimentación de mi espíritu. Entonces, aquí estos hombres estaban menospreciando al Cristo, porque desafortunadamente, y conocemos la historia, estaban siendo manipulados completamente por Satanás. Y eso es lo que nos
puede suceder a ti y a mí. Un cristiano ya no puede ser poseído por Satanás. Sin embargo, un cristiano sí puede estar escuchando los consejos de Satanás, puede ser influenciado por Satanás, y eso es lo que muchas veces nos pasa a ti y a mí, y por eso es que no acudimos a donde debemos de estar en las cosas del Señor. Amén. Ok, antes de seguir en el verso 13, voy a orar. Voy a pedirle al Señor que Él se apropie completamente de esta palabra. Bendito Padre Celestial, estamos exponiendo tu palabra, Dios, en este recinto. Por eso es que en este momento invoco el poder de tu precioso Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Dios, sobre mi vida, para poder exponer claramente tu palabra, y sobre la vida de todos los oidores de ella, para que tú abras esos sentidos espirituales y naturales que necesitan estar totalmente receptivos al mensaje que el día de hoy traes para nosotros, Señor. En tus manos, Señor, pongo este servicio, en tus manos pongo esta palabra, esta predicación, y en tus manos pongo la vida de todos los oidores de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Ok. Entonces, pasando al siguiente versículo número 13. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Vinieron ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Fíjense, estamos viendo que dice que le enviaron a unos fariseos y a unos herodianos. Los fariseos, bueno, sabemos que eran los religiosos más conocidos de aquella época, pero había tres grupos de religiosos en aquellas épocas y en esa región. Unos eran los fariseos, otros eran los herodianos y otros eran los escribas. Bueno, los escribas eran parte de las mismas religiones. Hagan de cuenta, la mayoría de los escribas eran fariseos. Escribas eran los que se ponían a escribir los libros religiosos de aquella época. Y existían los saduceos también. O sea, realmente los tres grupos que existían eran los saduceos, los fariseos y los herodianos. Y los escribas eran los que estaban con cualquiera de esos grupos, pero principalmente con los fariseos, porque el grupo más religioso de todos eran los fariseos. Entonces aquí vemos que mandan ahora a unos herodianos, que los herodianos se distinguían por ser muy políticos. Es como ahora en la fecha, en algunas ocasiones, sobre todo cuando les predico a los pastores, llego a hablar de esos temas, de que en la actualidad llegan a existir todavía esos tres tipos de doctrinas. Llegan a existir doctrinas que se meten mucho en las cuestiones políticas, que se meten mucho en las cuestiones de obra social, cosas que van totalmente en contra del pensamiento que nuestro Señor Jesucristo tenía. Te recuerdan que nuestro Señor Jesús dijo claramente que su reino no era de este mundo. Sin embargo, los herodianos, que a la fecha hay veces que luego hasta vacilando con algunos amigos siervos de Dios, que se meten mucho en esas cosas, vacilando hasta les digo, son una bola de herodianos. Entonces, ¿qué sucede? Que tanto los herodianos como los fariseos eran personas que iban a estar buscando nada más en qué se equivocaba nuestro Señor Jesús. Y en esos momentos vemos que ese tipo de personas nunca van a llegar exhibiendo la maldad. Siempre van a llegar de una manera muy tipo Judas, ¿verdad? Judas, ¿qué hizo cuando lo entregó? Llegó y lo besó. O sea, no llegó diciendo: ven acá, maestro, que te voy a entregar. No. Siempre ese tipo de personas
van a llegar, como dicen por ahí, con la puñalada trapera. Llegan y le empiezan a decir, maestro. O sea, lo empezaron a tratar muy bonito, ¿verdad? Y luego todavía les dice, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Entonces, ¿qué hacen ese tipo de personas? Pues luego tratar, ¿verdad?, de barberear, ¿no? O sea, como dicen por ahí, empiezan a hacer la barba, y así es como llegaron con nuestro Señor Jesucristo, pero iban con la intención de lastimarlo. Ellos iban con la intención, como el día de ayer, ya ven que nuestro presidente diario en la mañana se pone a hacer una entrevista con una serie de reporteros, y hubo un reportero que empezó así muy bonito a hacerle una serie de preguntas, pero quería golpearlo con todas las cosas que estaba diciendo. Y no quiero decir nombres ni nada, porque la verdad soy herodiano que me estoy metiendo en las cosas políticas. Pero se me hizo en este momento muy parecida la situación, ¿verdad? De tal manera que ahí llegaban ese tipo de personas así a tratar de hablarle muy bonito a nuestro Señor, pero traían ya la daga para estar aventándole las puñaladas. Y esta es una historia muy famosa que tú y yo conocemos, en donde le empiezan a hacer esta pregunta. Le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Cuando ellos hicieron esta pregunta, ellos estaban hablando de un tributo que se le tenía que hacer al César, porque para los romanos, para el Imperio Romano, el César era Dios. En las monedas que circulaban en aquel entonces, venía precisamente la imagen de ¿quién? El César, ¿verdad? Y ahí, en esa imagen, venía precisamente estampado en la lengua de aquel entonces, de que él era el Dios de ese imperio romano. Entonces, ¿qué sucedía? Que el tributo que tenían que dar los judíos era, como quien dice, un tributo a Dios llamado César. Entonces, ¿qué sucede? Si nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando a todos sus discípulos sobre el reino de Dios, del Dios verdadero, estos hombres, yo creo que muy abusados han de haber pensado, aquí le vamos a caer a Jesús. Aquí nosotros lo vamos a hacer caer. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente bien, y se lo ha estado diciendo a sus discípulos, que hay un solo Dios y que todos los demás son falsos, que todos los demás no valen absolutamente, solamente hay un Dios, que es el Padre de este hombre que está predicando ese evangelio. Entonces, ellos le hacen esa pregunta, una pregunta que aparentemente no tenía ninguna salida, y sin embargo conocemos muy bien esta sagrada respuesta, que dice así en el 15: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Tráiganme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Aquí, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo les responde esto, les desbarató completamente el plan que ellos tenían, porque el plan, recuerdan que la semana pasada vimos que en el momento en que los confrontó en el templo, en la purificación del templo, cuando llegó y tiró ahí todos los mercaderes que estaban haciendo esas serie de situaciones, esa historia tan conocida por todos, ¿se acuerdan que ahí, porque los confrontó, dijeron: vamos a matarlo? Y eso es lo que le pasa a todos los predicadores de la sana doctrina, que siempre aquellos
que se sienten confrontados con su pecado, que se sienten confrontados y no quieren cambiar su manera de vivir, empiezan a ver a los predicadores con un odio tremendo. Entonces, ¿qué sucede a nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Dijeron, vamos a matarlo. Y empezaron a buscar la manera de cómo lo podían matar sin que ellos cayeran en un delito. Y querían que los romanos fueran los que lo mataran. Por eso decían, en el momento en que él caiga en algo, si Jesús en ese momento hubiera dicho, no es lícito que ustedes estén dándole dinero a ese falso Dios. En el momento que Jesús hubiera dicho esa frase, ellos hubieran ido con las autoridades romanas para acusar a nuestro Señor Jesús de esa blasfemia en contra del César. Y de esa manera lo hubieran arrestado y lo hubieran llevado a una corte. Que curiosamente, si ustedes se acuerdan, en este evangelio no aparece, o si mal no recuerdo es en Lucas, en donde dice que cuando lo llevaron con Poncio Pilato, lo llevaron diciendo que Jesús era una persona que estaba influenciando a los discípulos para que no pagaran los impuestos. O sea, fíjense lo que son las cosas. Después de que nuestro Señor Jesús les dio esta respuesta, de que les dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con todo y eso, ellos posteriormente mintieron con tal de salirse con la suya. Pero aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesús, con esta respuesta, desbarató completamente lo que ellos pensaban. Pero bueno, aquí lo más importante, esto es algo histórico que tú y yo estamos escuchando, pero lo más importante es que Dios, ¿qué nos está diciendo a ti y a mí en esta tarde? Aquí estamos viendo algo que cuando nuestro Señor Jesús dice al César lo que es del César, creo que cualquiera de nosotros podemos entender que no porque seamos de Cristo vamos a dejar de vivir en este mundo. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Claramente. Dijo, Señor, no te pido que lo saques del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estamos en este mundo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, hay una frase que mi esposita dice mucho, que un verdadero cristiano debe de tener sus pies en la tierra y su corazón en el cielo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos en un mundo en donde tenemos que trabajar y muchas veces trabajamos para la gente del mundo, trabajamos en empresas que son empresas seculares, muchas veces no sabemos realmente si nuestro jefe, los contadores de la empresa donde trabajamos realmente sean honestos o no sean honestos. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer lo que la misma Biblia lo dice, que trabajemos, porque dice la Biblia que el que no trabaja no tiene derecho incluso de comer. Trabajamos en el mundo, hacemos esto, pagamos impuestos al mundo, como quien dice al César. Hacemos todo lo necesario para que podamos vivir en este mundo el tiempo que nos reste estar en este mundo, vivir quieta y reposadamente, ordenadamente, de la manera que el Señor nos dice. Pero hay algo bien importante. Cuando tú ves la imagen del César, eso te está dando la señal de que al César hay que darle lo que le corresponde al César. Pero hay algo que el Señor viene y me dice a mi corazón, y yo en este momento quiero que tú lo entiendas también, que cuando nosotros vamos al Génesis, encontramos que dice la palabra que a ti y a mí Dios nos creó ¿a qué? A su imagen y semejanza. Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿tú qué puedes decir? Claro, al César le estoy dando lo que es del César. Hago las cosas de mi trabajo, hago las cosas de mi estudio, hago esto, lo otro, aquello. Pero mi vida, yo le pertenezco a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso, hagas lo que hagas, y la palabra lo dice, hazlo como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Si tú vas a tu escuela, sí, te encontrarás con personas mal habladas, vas a encontrarte con personas que te quieren incitar a las cosas malas, esto, lo otro, aquello. Sin embargo, no porque estés en el mundo, tú perteneces al mundo. Tú no le perteneces al mundo. Si tú eres hijo de Dios, tú perteneces al reino de los cielos.
perteneces a un reino eterno, en un lugar en donde no se habla con majaderías, en un lugar en donde no se hacen tranzas, en un lugar en donde no hay vicios, en un lugar en donde no hay robos, en donde no hay violaciones, en donde no hay toda esa serie de pecados que se encuentran en este mundo. Entonces, en el momento en que tú encuentras esta frase, amado, no creas que es una frase que se encasilla solamente para cuestiones políticas, porque de hecho, no sé si ustedes sepan, pero es una frase que ha sido ovacionada por toda la historia en todos los ámbitos. Se llega a ocupar en ámbitos políticos, se llega a ocupar en ámbitos financieros, se llega a ocupar en ámbitos de superación personal, se llega a ocupar en todos los ámbitos. Sin embargo, cuando nos vamos al corazón con los lentes de Cristo, nos vamos al corazón de Cristo para ver realmente lo que Él nos quiere decir a su familia celestial, es que tú y yo somos a su imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso hay veces, por ahí puse una imagen en donde dice, la Biblia dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El domingo es el día del Señor, lo dice claramente la palabra. Es el día en que todos sus hijos se reúnen en su casa para celebrar el día del Señor. Y muchas veces, ya toda la semana, ocupamos esos 6 días que también son bíblicos, porque es uno de los mandamientos. Dice, 6 días trabajarás y el séptimo lo descansarás. Y sé perfectamente bien que aquí no lo vamos a estar viendo que la ley, que la gracia, que esto no. Ahorita estamos hablando de que el Señor nos mandó a trabajar 6 días. Olvídense que si el sábado, el domingo, ahorita ni tenemos tiempo para platicar de esas cuestiones teológicas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vemos que el día del Señor se convirtió en el primer día de la semana. Es el día que se reunían todos los apóstoles, es el día que se reunían para cantarle himnos, para todo lo que todos nosotros hacemos. El domingo es el día del Señor. Al César lo que es del César. El domingo le pertenece a Dios, amados. Eso es algo bien importante que nosotros también debemos de entender. Así como todas las personas que su Dios es el dinero, ustedes vean, la mayoría de la gente su Dios es el dinero. Y para ellos es solemne el llegar temprano a sus empresas, es solemne el no faltar ningún día de la semana, porque si no les van a descontar en la quincena su sueldo. Es algo prioritario el estar cumpliendo con el César de la manera que uno debe de cumplir. Pero amados, el Señor nos pide que por lo menos, porque sabemos que hay muchas actividades en las cuales podemos estar cumpliendo con el Señor, pero que por lo menos el primer día de la semana se lo entreguemos completamente a Él. Completamente a Él. O sea, sé que aquí tenemos un horario de servicio, pero el domingo es el día del Señor. El domingo nosotros podemos, a lo mejor sí, tomar un rato para, voy a estar con la familia, voy a ir a una excursión, voy a hacer esto, lo otro, aquello, pero en el lugar en donde me encuentre sabiendo perfectamente bien que es el día del Señor. Que si mi horario de mi congregación y todo eso me permitió el poder estar haciendo otras actividades, gloria a Dios, pero lo prioritario es el Señor. Y eso es precisamente para aquellos que la Biblia la toman como lo que es la palabra de Dios. Aquí lo está diciendo, no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo la Biblia. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Amén. Y bueno, seguimos leyendo en el verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos. Aquí están esos personajes de los que les hablaba también. Los saduceos era una secta que ellos no creían en la resurrección. Entonces, ahora querían ellos también, ahora sí que me imagino, ¿verdad? Como las películas cuando hay un boxeador muy bueno, ¿no? Y que dicen, vamos a echarle a este peleador. No, hombre, no pudo este, no, pero vamos a echarle a este otro. Y ahora ver este, y así estaban, ¿no? Para hacer lo que querían ver, que en algo fallara el Señor. Querían apreciar, ¿por qué? Porque lo menospreciaban. O sea, precisamente ese es el tema del día de hoy, el menosprecio del Señor. Menospreciaban la capacidad que Jesucristo pudiera tener.
Y ese menosprecio precisamente es el que a veces tú y yo tenemos, y por eso es que no cumplimos con las cosas del Señor. Porque decimos, ay, es que, pues, oye, si hoy me puede salir una chambita el domingo, como que voy a ganar una buena feria, hombre, si yo voy al culto, ¿quién me va a dar ese dinero? ¿Y qué estás haciendo? Estás menospreciando al Señor. Tú no sabes que el Señor puede mover lo que sea para que tú puedas tener todas las añadiduras que Él te quiera dar. Por eso la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Es una promesa que Dios te está dando. Busca primero a Dios y lo demás se te dará por añadidura. Pero muchas veces nosotros lo menospreciamos. Decimos, no, en esto sí va a caer el Señor. No sabes cómo. ¿De dónde el Señor va a sacar esta cantidad de dinero que en un domingo yo puedo ganarme? Si el domingo es el día en el que más puedo ganar dinero, o cosas así por el estilo, ¿verdad? Y dice así: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés escribió que si el hermano de alguno muriere, es que les voy a decir otra cosa también. Los saduceos, esa secta, ellos se regían solamente por el Pentateuco, o la Torá, como le llaman en el hebreo, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley de Moisés, en donde viene el Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números, ¿y cuál me faltó? O ya los dije los 5. Los dije revueltos, pero bueno. Son los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, que es la ley de los judíos. Entonces, esta secta, ellos en esos libros se basaban, toda su doctrina solamente la basaban en esos 5 libros. Ellos no se metían con el libro de los jueces, no se metían con los salmos, solamente eran esos 5 primeros libros. Y ahorita van a ver por qué les estoy especificando estas cosas. Luego entonces ellos les empiezan a decir: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Esta ley se le llamaba la ley del levirato. Levirato viene de cuñado, era la ley del cuñado, de que si, lo que ahorita ellos están comentando, si yo tenía a mi esposa y yo tengo 7 hermanos y yo me muero, ahora mi hermano que sigue tiene que casarse con mi esposa, si es que no tiene hijos, y así. Entonces ellos le inventan esta historia, o no sé si la inventan, porque en otro de los evangelios incluso dice: entre nosotros habían 7 hermanos, o sea, como dando a entender que entre esa tribu de ellos, todo eso, que habían 7 hermanos, y que pasó esta anécdota. Yo lo veo bien difícil, imagínense 7 y que todos se mueren, ¿no? Ahora sí que era la esposa peligrosa, ¿no? Fíjense que cada marido que me dice le morí, y arman esta historia. Yo pienso que seguramente la armaron para quererlo hacer caer también. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección. Pero Jesús e incluso los fariseos predicaban sobre la resurrección. Pero ellos, para hacerlo caer y que vieran que la resurrección no existía, ellos empezaron a decir: a ver, si cada uno de estos 7 hermanos muere y pasa esto, vamos a ver qué le siguen diciendo. En la resurrección, pues, cuando resuciten, pero me imagino que se lo decían de una manera muy irónica, ¿verdad? Porque para ellos era como una herejía lo de la resurrección. Entonces yo me imagino que le decían así irónicamente: en la resurrección, pues cuando resucite, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús,
Fíjense, nuevamente es una pregunta que de repente puedes decir, a fuercitas ahora sí que lo vas a caer, pero no sabían con quién se estaba metiendo, ¿verdad? Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, porque tú le haces una pregunta de esa magnitud a alguien que solamente está predicando esa religiosidad, por así decirlo, y pues vas a decir, bueno, ¿y si es cierto? Es más, a lo mejor ahorita algunos de ustedes o de los que nos están viendo por internet se están preguntando, pues si es cierto, si es eso, pues si nosotros creemos en la resurrección, todos los cristianos creemos en la resurrección de los muertos, porque sabemos que Jesucristo vendrá y resucitará a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Sabemos perfectamente bien que, oye, sí, ¿qué pasaría entonces en esos momentos? Entonces, ¿de quién va a ser esposa? ¿Verdad? Pero fíjense lo que el Señor responde. Algo que es totalmente doctrinal también, para que entendamos tú y yo. Si tú no sabías lo que sucede en el cielo, aquí el Señor nos está diciendo lo que sucede. Dice, no erráis por esto, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Dice, como los ángeles, no ángeles, porque también por ahí hay otras doctrinas que piensan que cuando morimos nos convertimos en angelitos. No, amados, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no somos ángeles, ni nos vamos a volver ángeles, ni éramos ángeles antes de llegar a este mundo. Eso es una doctrina muy romántica y lo que quieras, pero es antibíblica. Dice, seremos como ángeles. ¿Qué sucede? Los ángeles no necesitan procrear familia. Los ángeles, ya existe un número exacto de la cantidad de ángeles que hay en el cielo. De la misma manera, hay un número exacto de todas las personas, los hijos de Dios, que viviremos en el cielo eternamente con Él. Ya no se necesita haber reproducción allá. Ya no necesita haber marido, mujer, hijos, primos, nietos, esto, no. Allá, de esta manera, como lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, así es como se lleva a cabo la vida en el cielo. Y luego les dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, o sea, en alguno de los 5 libros, bueno, aquí está hablando de Génesis, cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes mucho erran, están mal. Hola de religiosos que nada más tenían una manera totalmente cerrada de pensar y querían que Jesucristo cayera en sus artimañas. Pero aquí nuestro Señor Jesús usó uno de los libros, por eso dijo el libro de Moisés, porque si hubiera hablado, hay muchísimos otros libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en donde con manzanitas les pudo haber explicado que los verdaderos hijos de Dios no morimos, tenemos vida eterna. Entonces, pero se fue a uno de los libros de la ley, uno de los libros del Pentateuco, que es el Génesis, porque ellos solamente creían en esos 5 libros. Y se fue a ese libro como diciendo, para que vean en su ley de ellos, que vean cómo Dios también habla de estas cosas, pero ellos son tan religiosos, tan ensimismados, tan necios y tan errados, que miren lo que dijo Dios, que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nuestro Señor Jesús, aparte de que les explicó de qué manera se vive en el cielo, les explicó que eran una bola de ignorantes, que ni siquiera los libros que ellos, según se decían que los conocían de pe a pa, no habían considerado lo que Dios había hablado sobre que Él es Dios de vivos y no Dios de muertos. Y aquí precisamente nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento cómo, sobre todo en las cartas paulinas, Pablo llegaba
a decir entre sus hermanos cuando alguien se moría, no decía que se moría, decía ellos durmieron, porque precisamente Pablo sabía que realmente no estaban muertos. Ese cuerpo duerme hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los que verdaderamente hemos recibido la gracia de ser salvos, el Señor vendrá y resucitará a vivos y a muertos. Entonces nuestro Señor sabe perfectamente bien que de esa manera iba a confrontar a ellos, haciéndoles ver que ni siquiera los 5 libros que ellos según conocían, realmente no los conocían. Y de esa manera fue como se libró de esas otras aves de rapiña que estaban yendo a tratar de hacer caer a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, pero no sabían con quién se estaban topando, ¿verdad? ¿Amén? ¿Estamos aquí o ya están durmiendo? Bueno, vamos a seguir en el verso 28. En el verso 28 hay un subtítulo de la Reina Valera que dice el gran mandamiento. No porque este sea parte de los 10 mandamientos, eso lo quiero aclarar, porque por ahí hay una doctrina de la que muchos de nosotros venimos. Quisieron manipular los 10 mandamientos precisamente para que no se les confrontaran con sus creencias, y incluyeron este gran mandamiento en los 10 mandamientos, pero no, esto no es parte de los 10 mandamientos. Este es el gran mandamiento que en otro de los evangelios incluso dice, en este se resume toda la ley, y ahorita lo vamos a explicar el por qué. Pero aquí en Marcos 12:28 dice, acercándose uno de los escribas, acuérdense, los escribas todavía eran más eruditos de la Biblia que todos los demás, porque ellos eran los que escribían incluso la Biblia. Entonces dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Voltea con tu vecino de al lado y dile, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor que estos. Fíjense, les voy a decir por qué en esto se resume toda la ley. Cuando se habla de que ames a Dios por sobre todas las cosas, como lo estamos viendo aquí, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, por principio de cuentas hay algo bien especial y bien importante que debemos de entender. Cuando dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y luego ya incluso agrega y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con toda tu pasión, pero aquí incluye algo bien importante cuando dice con toda tu mente. Por eso es la importancia, amados, de nuestras predicaciones dominicales. Ahorita creo que todos estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Esta predicación nos está haciendo que el intelecto que Dios nos dio pueda razonar en lo que nosotros debemos de creer. Ese es el grave problema de la religión, amados, con todo el respeto que me merecen los religiosos, de que la religión se lleva a cabo nada más con una serie de tradiciones, una serie de cosas, sin que razones en lo que tú estás creyendo. Porque si nosotros no razonamos en lo que estamos creyendo, nuestra fe
no va a estar puesta en una verdadera base inquebrantable que es Jesucristo, sino en puras situaciones fanáticas. Un fanático es aquel que está creyendo sin saber en qué está creyendo. Una cosa es que la fe es la convicción es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una cosa es que eso sea la descripción bíblica de lo que es la fe, y otra cosa es el que tú estés creyendo en algo que simplemente no está registrado en la Biblia, no está registrado en la historia, y la ciencia tampoco lo puede avalar. Se ha confundido mucho el término de la fe. Y les voy a decir una cosa, porque yo me siento orgulloso de que seamos cristianos, porque el cristianismo es la única fe totalmente comprobable. Todo lo que un cristiano verdadero cree es porque ha sido corroborado con la Biblia, ha sido corroborado con la historia, incluso sigue siendo corroborado por la ciencia. ¿Sí me explico? La ciencia ha corroborado que Jesucristo existió. La historia, tú vas a los libros de historia universal, no necesitas irte solamente a la Biblia para que te hablen de aquel hombre que resucitó al tercer día. En los libros de historia universal, y aquí hay varios maestros y saben de lo que les estoy hablando. En los libros de historia universal está escrito de nuestro Señor Jesucristo, del Nazareno, que vivió hace 2000 y tantos años, y que vivió en el pueblo de Belén, y que luego vivió en Nazaret, que murió en Jerusalén, y que su tumba está vacía. Eso está escrito en los libros de historia, escrito en los libros de la ciencia y escrito en la palabra de Dios. ¿Me explico? O sea, nuestra fe no es una fe a ciegas, amados. Nuestra fe es en algo que está totalmente corroborado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a entrar en todas estas situaciones en donde nuestro Señor Jesucristo nos quiere hablar a nuestra mente, es para eso. Cuando dice ámalo con toda tu mente, es precisamente por eso. Yo no voy a estar amando algo que mi mente me dice, no es posible. Como la otra vez estábamos platicando, me presentan una imagen que por puro sentido común digo, Jesús no pudo ser así. Si yo tengo un sentido común, me voy a la historia, olvídate de la Biblia, me voy a la historia y veo cómo eran los carpinteros de aquel entonces, cómo eran las personas que vivían en esos territorios, los que venían del pueblo de Belén, los que tenían todos sus genes de Galilea, que es donde venía la familia de Jesús. Era diferente. Jesús no era, él era nazareno, no nazareo. Los nazareos eran los que se dejaban el pelo muy largo, como Sansón. Sansón era nazareo. Ellos se dejaban el pelo muy largo. Los nazarenos no se lo dejaban largo, se dejaban una pequeña melenita. Pues Jesús no era así, con el pelo largote como ahí lo pintan. Jesús no era flaco, era fuerte porque era un carpintero. Luego te lo pintan incluso con barba. Sí, Jesús tenía barba, en esa región había barba, pero dicen las escrituras que una de las cosas que le arrancaron antes de crucificarlo fue la barba, y era algo que incluso estaba profetizado también. Todos los golpes, toda la tortura que le hicieron a mi Señor Jesús fue, en parte de la tortura fue arrancarle la barba. Toda la barba, imagínense esa tortura tan horrible que le hicieron a mi Señor. Le arrancaron las barbas y lo ponen ahí con una barba, pero hasta peinadita, ¿verdad? Madre. Entonces, China y una serie de cosas que dices, ¿por qué? Porque no lo aman con la mente. O sea, realmente su intelecto realmente está totalmente nublado, de tal manera que Dios nos manda que lo amemos con nuestra mente, que podamos decir, yo amo al Señor porque conozco su carácter, amo al Señor porque he leído lo que dice su palabra, amo al Señor porque mi mente está totalmente de acuerdo con mi corazón, y mi corazón está totalmente de acuerdo con mis fuerzas, con mi alma, para que lo amemos íntegramente. Eso es importantísimo, hermanos. ¿Y por qué dice que en estos 2 mandamientos se resume toda la ley? Por ahí tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Estos son los 10
mandamientos que aparecen en Deuteronomio y en Éxodo 20. El Decálogo son los verdaderos 10 mandamientos. Están parafraseados, ¿verdad? Porque no están también así de la manera exacta como lo dicen las Escrituras, pero aquí vemos que se dividen en dos partes los 10 mandamientos. Están los 4 primeros mandamientos que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí se dan cuenta por qué esa religión cambió los 2 primeros mandamientos? ¿Sí se imaginan por qué, verdad? El segundo mandamiento: no adorarás imágenes. La Biblia dice: no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo, en las aguas debajo de la tierra. O sea, la Biblia te dice claramente que de nada te tienes que hacer imágenes. Que de repente te salen porque no, de esto sí, de esto no, de nada, ¿verdad? Es el segundo mandamiento. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué los estamos dividiendo? Estos 4 primeros mandamientos, si se ponen a ver, todos son relacionados con Dios, honrar a Dios. Y enseguida los otros 6 mandamientos son referentes a tu prójimo, a los seres humanos. Ya no se trata de con Dios la cosa, ahora se trata de con nuestros semejantes. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Y en las Escrituras incluso es el único mandamiento o promesa. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra sean largos. Y no habla de que tengas muchos años de vida, habla de que tus años que vivas en esta tierra sean largos en felicidad, sean largos en honra, sean largos en bendiciones, en bienaventuranzas. ¿Me explico? Y no puedo decir, le hablo a los hijos, porque todos somos hijos, ¿verdad? Todos tenemos o tuvimos padres, entonces todos sabemos que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso es un mandamiento, es el 5.º mandamiento. 6.º mandamiento: no matarás. 7.º: no cometerás adulterio. 8: no robarás. 9: no mentirás. 10: no codiciarás nada de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos bíblicos, no los del catecismo de la Iglesia romana, no, ese está manipulado. Este es el verdadero decálogo de la ley de Moisés. Está en el Éxodo y en Deuteronomio, ahí encontramos los 10 mandamientos. Por eso es que el Señor dice: con estos 2 mandamientos cumples toda la ley. ¿Por qué? Porque cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, vas a cumplir esos 4 mandamientos. Y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a cumplir los otros 6 mandamientos. ¿Por qué? Porque si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar. No vas a codiciar a su mujer. ¿No? ¿Me explico? Entonces, de esa manera se cumple toda la ley. Y por eso es que nuestro Señor Jesús ahí les dice esta situación a todos ellos. Con estos 2 mandamientos, este es el más grande de todos los mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ok, proseguimos porque ya se nos está yendo el tiempo. Entonces el escriba le dijo, fíjense la diferencia de los otros. Los otros nada más quedaron callados, ya no sabían qué decir. Pero el escriba, que los escribas son más eruditos, tienen más conocimiento de la Biblia, y eso es bueno, no es malo. Dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Holocaustos y sacrificios. O sea, aquí dijo otra cosa bíblica tremendamente fuerte. Porque muchas veces nosotros, como creo que hace 8 días o no me acuerdo cuándo lo dije, hay muchas expresiones de adoración a Dios. Y hay expresiones de adoración que llegan a ser más fáciles que otras. Es más, si tú llegas aquí y tú eres una persona que te es muy difícil expresarte corporalmente,
Es raro que veas a esa persona levantar las manos o danzar o cantarle al Señor. Es muy difícil. Sin embargo, si lo haces, es precisamente porque adoras a Dios y sabes que es una expresión que a Dios le agrada, porque es bíblica. Entonces, ¿qué sucede? Eso cuenta todavía más. Sin embargo, hay personas que se les es muy fácil brincar, danzar, hincarse, hacer muchas expresiones corporales. Sin embargo, en el momento en que se pide el diezmo y la ofrenda, no, ahí sí se les olvidó el sacrificio, el holocausto, porque ahí les es dificilísimo poder agradar a Dios por medio de sus finanzas, y viceversa. Hay personas que tienen hasta el don de la generosidad, y sin problemas van y llevan sus ofrendas, pero para que los hagan levantar la mano, o que le aplaudan al Señor, o que le dancen o algo, no lo hacen. ¿Sí me estoy explicando? Pero el Señor nos habla por eso de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, para que sea de una manera íntegra, que sea una manera íntegra, que lo amemos en todos los planos de nuestra vida. Y con todo y que este hombre contestó de esa manera, fíjense lo que sucede. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno quiso preguntarle nada. Pero fíjense, le dijo: no estás lejos, pero no le dijo no le dijo estás en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia, ¿verdad? Entonces, yo puedo conocer la Biblia perfectamente bien, puedo ser un erudito de la Biblia y me conozco los versículos de memoria y esto y lo otro, aquello, la leo diariamente, bla, bla, bla. Pero si mis obras no están alineadas al corazón de Dios, por mucho que conozca la Biblia, por mucho que tenga obras de caridad, por mucho que esto, lo otro, aquello, si realmente no amo a Dios de la manera como lo acabamos de ver, yo no puedo ser salvo, yo no puedo estar en el cielo. Y eso es lo que pasó con este escriba. Le dijo: está cerca, porque tienes el conocimiento, ahora hay que ver si todo eso lo pones por obra, si realmente lo que conoces lo vives también. Eso es importantísimo que lo entendamos claramente. Y bueno, aquí ya estamos terminando. Vemos que en el 35 dice la palabra: enseñando Jesús en el templo decía. Como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Fíjense, aún el escriba que le dio esa contestación tan poderosa, cuando Jesús dice eso, ya la gente nada más se quedó callada. ¿Por qué? Porque sí dijeron: bueno, sí es cierto, todos dicen es el hijo de David. Pero el mismo David, cuando en los salmos hablaba de Jesús como su Señor. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues claro, porque al final de cuentas, de una manera humana, nuestro Señor Jesucristo, como hace ratito lo dijimos, Él siendo 100% hombre y también 100% Dios, Él iba a venir del linaje de David. O sea, sí, efectivamente, tanto fue el hijo de David humanamente hablando, como fue el Señor de David espiritualmente hablando. Él era el. Pero los mismos escribas eso ya no lo entendían. O sea, habían siempre cosas que nuestro Señor Jesucristo sacaba para que vieran que nadie tenía la verdad absoluta, solamente Él. Él es la verdad absoluta. En eso sí tiene razón la filosofía. No hay verdad absoluta. En este mundo no hay verdad absoluta, porque la verdad absoluta es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa fue la contestación que el Señor les hace
muchísimas cosas, pero mientras no les sea revelado por el Espíritu Santo, no van a poder encontrar nunca la salida, nunca van a encontrar la verdad, nunca van a encontrar lo que realmente Dios les quiere decir. Y les decía en su doctrina: guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devorarán las calles de las viudas, las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Al que mucho se le da, mucho se le pide. El Señor da la oportunidad que haya gente como nosotros, como tú y como yo, que vengamos a un lugar y que escuchemos la palabra de Dios y que nuestro intelecto lo comprenda. Porque ahorita yo sé que todos los que estamos aquí hemos comprendido lo que el Señor nos está diciendo. Hemos comprendido lo que dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay gente que no sabe de eso, amados. Hay gente que no se les ha explicado lo que la palabra de Dios nos quiere decir a toda la humanidad. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a recibir la palabra de Dios, es un regocijo tremendo. Es algo que va mucho más allá de cualquier regalo y de cualquier premio que en este mundo podamos recibir. Sin embargo, también es un grande compromiso que tú y yo tenemos. Estamos conociendo una verdad, la verdad absoluta. Estamos conociendo de qué manera tú y yo y los demás pueden ser salvos. Y muchas veces nos callamos y no hacemos lo que debemos de hacer, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así como tenemos ese privilegio de oír las palabras de vida eterna, también tenemos el compromiso de hablar de esas palabras de vida eterna. Si tú y yo salimos de un recinto sin poner por obra lo que aprendemos en un lugar como este, de nada va a servir. Es más, hasta es peor, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Los escribas conocían las escrituras más que cualquier otro religioso de aquel entonces, pero como aquí lo dijo nuestro Señor Jesucristo: pero aquellos escribas que no llevaran por obra lo que sabían, iban a tener mayor condenación. Iban a tener mayor condenación. Por eso a mí me da tanta tristeza, amados, ver, creo que hace 8 días presentes lo dijimos, de esa cita de Marcos 11, 6, 6, 6, ¿se acuerdan? Que hasta les dije, por algo 6, 6, 6, porque dice que muchos de sus discípulos se apartaron y se fueron. Eso es lo más horrible que puede existir. Porque cuando ya conoces del Evangelio, cuando ya conoces a Jesucristo, por eso por ahí hay un dicho que viene de la Biblia que dice: si a mí me conociste y te olvidas de mí, no has perdido nada. Pero si conociste a Jesucristo y te olvidas de Él, has perdido todo. ¿Por qué? Porque no me acuerdo si es en la primera carta de Pedro, creo que sí, él dice que cuando nosotros ya conocimos el camino de la justicia y nos apartamos del camino de la justicia, más te hubiera valido no haber conocido ese camino, porque hay mayor condenación. La gente que ya conoce de Dios y apostata de la fe, o sea, se aparta de Dios, es algo muy terrible, porque tú sí ya conoces la verdad del Evangelio y sin embargo no la has querido poner por obra. Y la última cita de este capítulo, porque hemos leído todo el capítulo, gracias a Dios, la última cita es algo que creo que muchos de nosotros la hemos escuchado en algún momento, pero quiero que veamos, porque este tema, recuerden que se llama el menosprecio al Cristo. Y muchas veces, como ahorita lo hemos estado hablando, sin darnos cuenta, menospreciamos a nuestro Señor Jesucristo. Y la gente quiere a veces justificarse o quieren cambiar ahí la verdad del Evangelio por algunas otras fantasías, diciendo que Dios está en todos lados, no solamente en la iglesia se encuentra. Sí, amado, pero si tú no quieres estar en la iglesia en donde se encuentra el cuerpo de Cristo,
No me digas que porque está en todos lados, tú vas a poder llevar a cabo la vida que Jesucristo te dice que debes de llevar a través de tu congregación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué sucede? Es relevante que todas las cosas que estamos escudriñando, hermanos, entendamos que cada que nosotros no cumplimos con lo que las Escrituras dicen, estamos menospreciando a Cristo. No más ni menos que todos los menosprecios que hemos estado viendo que tenían los escribas, que tenían los saduceos, que tenían los fariseos y todos los feos, ¿verdad? Todos estaban muy feos. Todos estos que estaban menospreciando a nuestro Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, eso es precisamente lo que tú y yo llegamos a hacer cuando no cumplimos con lo que las Escrituras dicen. Y vamos a entrar en un tema, en el más polémico de todos, en el tema de las finanzas. Aquí vemos una historia en donde nuestro Señor Jesucristo estaba observando lo que sucedía en una sinagoga. Y dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, digan conmigo, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, fíjense, o sea, vivan el momento que estamos aquí leyendo. Él vio algo tan importante para enseñarle a sus discípulos después de todo lo que les había enseñado con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con los herodianos, con todos esos religiosos. Y dijo: les voy a dar la última lección, voy a cerrar con broche de oro con mis discípulos. Y fue hasta último. Les dijo, entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esa mujer entendió esa frase que el Señor Jesús les dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí el Señor nos está dando una enseñanza de que nos vamos a quedar sin un quinto en la bolsa y traerlo. No, porque no estamos en el Evangelio de la prosperidad y de todos esos personajes que se la pasan robando los feligreses, ni mucho menos. Ustedes saben que precisamente es una crítica continua que en esta congregación tenemos en contra de todos los manipuladores que andan por ahí diciendo que sus pactos y que una serie de cosas antibíblicas que sacan. Eso no tiene nada que ver con lo que ahorita estamos viendo. Ahorita sí estamos viendo claramente cómo al Señor sí le importa que Él estaba sentado viendo de qué manera es como la gente iba y depositaba sus ofrendas. Porque cuando tú depositas tu ofrenda, no estás llevando unas simples monedas, como lo haces con el César. Con el César lo haces porque es un impuesto, o sea, te lo imponen. Tienes que llevarlo como lo haces con Hacienda, un impuesto. Pero cuando lo haces con Dios, lo estás haciendo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Lo estás haciendo como lo que tú eres, un hijo de Dios, un dador alegre. Entonces, en el momento en que el Señor observa de qué manera lleva uno sus finanzas al alfolí, a la casa de Dios, es porque a Él le interesa que también en eso seamos íntegros, amados. No menospreciemos lo que a Dios le podemos entregar. No menospreciemos las promesas que el Señor nos da. Hay una cita en Malaquías 3, 8 al 10 que yo nunca la nombro en mis prédicas porque desgraciadamente ha sido muy manipulada por esas doctrinas del Evangelio de la prosperidad, en donde amenazan a sus discípulos diciéndoles que les va a caer la maldición de Tutankamón si no diezman y esto, y eso no es del nuevo pacto, eso definitivamente. Sin embargo, encontramos promesas tremendas en esa cita, y leanla en su casa, Malaquías 3, del 8 al 10, 11 por ahí. Es una cita que está llena de promesas, pero como si
estaban en el Antiguo Testamento, donde sí era obligatorio el diezmo, todos se enfocan en lo obligatorio, pero es una promesa tremenda donde Dios te dice que si tú diezmas, Él te abrirá las ventanas del cielo para que llegue a tu casa, a tus alacenas y rebose de manjares y de todo lo que tú necesitas en tu casa. Estoy parafraseando. Entonces, nosotros debemos de entender que si no cumplimos con todo lo que la Escritura nos dice, estamos menospreciando al Cristo. Estamos cayendo en un menosprecio al Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados. Una cita por ahí de Agustín de Hipona que dice: Dios quiere darte tantas cosas, pero como siempre estás con tus manos llenas, no las puedes recibir. Y eso es lo que muchas veces pasa, amados. Muchas veces, ¿quién vino hace 8 días? Levante la mano quien vino hace 8 días. Hace 8 días salieron llenos de bendiciones de este lugar, o fue un día cualquiera. Díganmelo con sinceridad. ¿Y cuántas veces no nos perdemos una relación